La alabanza, la alabanza es el encuentro del alma en, en el gran océano que es Dios. Es la manera en que nos reconocemos y reconocemos quién es Dios. Como gotas reconocemos ese gran océano. Es una forma de decirlo. Si muchos a veces no experimentamos esa presencia sensible y visible de Dios, esa es una fuente para poder conectarla. Dios está buscando cierto ingrediente en nuestro corazón. Dios anda buscando en todo el mundo un ingrediente en nuestro corazón. Dios está buscando personas que los reconozcan como Él es. Dios quiere presentarse a nuestra vida tal y como es Él. Por eso dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto de adorar en espíritu y en verdad? ¿Quién de pronto simplemente por amabilidad no se ha acercado a una persona para conseguir algo que desea? A veces cuando podemos salimos de nuestra casa, nos ponemos nuestra mejor careta, ¿cierto? Nuestra mejor forma para que nos vean, para expresarnos. Nuestros mejores modales los tenemos con las personas de afuera, no con los de la casa que ya nos conocen. ¿Dónde mostramos nosotros nuestra mejor cara? Con los de afuera. ¿Han escuchado alguna vez el adagio luz en la calle, oscuridad en la casa? ¿A alguien le han dicho eso alguna vez? Cada risa es una persona identificada acá. Es tan común esto. ¿Por qué será que cuando nosotros estamos con las personas que nos conocen, no necesitamos la mejor cara, pero aquellos que no nos conocen buscamos tener la mejor cara? Porque vivimos bajo el engaño de la mente, el engaño de querer agradar a otros. Y a los que ya sabemos que tenemos la lucha perdida, porque ya nos conocen en carne y hueso, conocen el mal genio, que no sos tan santo, que no sos tan bueno, que oras 10 veces y la embarras 7. Entonces, como esa lucha ya nuestra mente sabe que la tiene perdida, entonces busca conseguir afuera lo que ya sabe que no da resultado. Y cuando aquello que consigue afuera se vuelve íntimo, entra otra vez al espacio de oscuridad de la casa. Pero noten que ocurre algo bien bonito y es en la amistad. Con nuestros amigos, no importa que tú conozcas cómo es tu amigo, si tú tienes un amigo muy calavera, tú lo quieres y ya sabes a qué atenerte. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitar? Pero ven esto, miren la mente cómo juega con nosotros, cómo nos juega siempre una mala pasada. Pero hay algo en la relación de amistad, y es que en la amistad hay verdad, en la verdadera amistad hay verdad. Cuando Dios dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, significa que no debemos fingir delante de Él
como lo hacemos como con un amigo. No tenemos que mostrarle la mejor cara a Dios, porque primero te conoce mejor que como tú te conoces. ¿Para qué mostrarle la mejor cara? Cuando intentamos mostrarle la mejor cara a Dios en intimidad con Él, Él va a esperar a que le muestres la verdadera, y no porque no la conoce, sino porque si crees que mostrándole esa mejor cara consigues algo de Él, entonces a Él, al Dios dártelo, te malacostumbraría a hacerte un hipócrita. Y Dios quiere que nuestra relación con Él sea en verdad. Pero no solamente esa es la verdad que se configura en una amistad, sino también dice adoradores en espíritu, no solo en verdad, sino en espíritu. Y para poder acceder a una adoración en espíritu, tengo que anhelar la verdad interior. Tengo que anhelar el que yo me manifieste ante los demás, ante Dios sobre todo, que es de quien estamos hablando, cuando me manifieste ante Él, sea completamente en mi ser genuino. Genuino. Dios está esperando esto de nosotros. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso nos dijo Moisés. Pero Dios está buscando algo más allá. Y es que nosotros reconozcamos nuestro espíritu, porque a partir del espíritu es que nosotros lo podemos adorar. Y esa es la adoración que Dios está buscando. La que nos reconocemos verdaderamente como hijos suyos, como parte de Él, como parte de esa fuente. Dios no está buscando grandes personas ni grandes talentos. Hace poco he estado escudriñando un salmo que me está dando vueltas en la mente, que es el Salmo 127. Y Dios nos habla de incluso las personas que madrugan. El que edifica sin Dios en vano edifica. El que edifica casa sin Dios en vano edifica. Incluso puede madrugar y puede trabajar y puede tener todos los dones y talentos del mundo. Pero si no tiene una sintonía con Dios, en vano edifica. Y nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos la oportunidad de edificar en Dios, con Él. Y dice que aquellos que le aman, aquellos que son amados por Dios, que son los que han alcanzado esa intimidad, no que Dios no ame a todo el mundo, pero aquellos que conectan con ese amor y se saben amados por Dios, pueden reposar. Ese salmo se lo escribió David a su hijo Salomón y se lo escribió con base a toda la experiencia que él había tenido con Dios. Es un salmo que reduce toda la experiencia y el consejo que un padre le puede dar a su hijo. Y le dice, mire, no importa todo lo que usted haga, si lo hace sin Dios, no vale la pena. Empresas, proyectos, dinero, puedes darle trabajo a muchas personas, puede quedar tu imagen en un mural porque repartiste en muchos mercados y lo haces sin Dios, vale, edificas tu casa. Pero si lo haces con Dios, trasciende, trasciende. No sé cómo te veas a ti mismo, solo te digo una cosa y es, si no sabes sintonizar la presencia de Dios, una forma de lograr sintonizarla es alabándole. Después tocaremos otras herramientas, pero hoy dejémoslo en alabanza, que es el reconocimiento de quién es Él y cómo tú te sumerges en Él, no importa qué cántico tengas. No tienen que ser canciones, una alabanza pueden ser palabras, pueden ser sonetos, canciones, poemas, salmos.
pero genuinos, buscando la verdad de quien tú eres. Y en esa medida vas a experimentar su presencia. Que no la sentiste la primera vez, hazlo una segunda vez y hazlo una tercera vez, mientras se caen todas las capas de mentira que hay en nuestra mente. Cuando se van cayendo una a una, vas encontrando ese gozo y esa plenitud que te da. El reconocer que tú eres valioso, porque todos en este mundo vinimos con un equipamiento de Dios. Aparte de nuestros talentos naturales, venimos con un equipamiento de Dios. Todos fuimos equipados con Dios, por Dios, con algo. No hay nadie aquí presente, ni que esté escuchando y escuchará después, que no haya sido equipado por Dios en algo. Y es de lo que fuimos equipados en Dios, de lo que Él nos va a pedir cuentas en el futuro. De lo que Él nos dio, lo que es de Él, es de lo que Él nos va a pedir cuentas. Porque ya suficiente cuentas nos pide el mundo de lo demás. El mundo siempre te está exigiendo cierta excelencia en todo. Pero Dios no mira a una persona como la del mundo. Allí donde el mundo ve un fracasado, Dios está viendo una persona llena de dones espirituales, con una cantidad de potencial, pero que al no descubrirlo no lo puede desarrollar. Tantas personas en estos momentos se están creyendo inservibles, ineptos para la vida, frustrados en su interior profesionalmente, porque equiparan sus dones y talentos solo con la expectativa del mundo. Y la expectativa del mundo, ¿dónde termina en tu vida? ¿Dónde termina la expectativa del mundo? ¿Dónde termina? Bueno, no termina en la muerte. No termina porque el mundo va a seguir esperando eso, pero termina en la muerte. La expectativa del mundo va a terminar cuando muras. Yo he estado en muchas salas de cuidados intensivos, orando por enfermos terminales, ricos, pobres, inteligentes, personas que no se caracterizaban por ser muy lumbreras o por tener un nombre ante el mundo. Y los veo a todos iguales, simplemente muriendo, iguales. Eso es lo que te ofrece el mundo. El que edifica su casa sin Dios, en vano edifica, en vano edifica. El que madruga sin Dios, en vano madruga. En vano es porque tiene una fecha de caducidad muy corta. Si eres de buenas, 80, 90 años. Si eres un poco más de buenas, 100, y ahí seguimos contando. Pero si edificamos con Dios, es con los dones que Dios nos dio, con los talentos que Dios nos dio, al servicio de las personas que Dios nos dio. ¿Y saben qué dice Dios respecto a eso? Que Él va a poner, que Él va a proveer, que Él va a extender, que Él va a dar conforme a tu necesidad. Que Él va a dar conforme a tu necesidad. ¿Saben quién tiene reposo en su vida? Quien conoce este secreto. Quien no conoce este secreto no va a tener reposo. Y ya no es secreto, pues porque lo dice la palabra de Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Y gracias porque ninguno que viene con aflicción o con problemas tú lo dejas pasar de largo, Señor, sino que en tu presencia hay libertad y hay sanidad. Y porque tú guardas en entera paz a cada persona que viene a este lugar, Señor. Padre, gracias por lo que haces acá. Gracias porque tu palabra y tu presencia es libertad. Gracias por este espacio. Gracias por quienes escuchan, porque se edifican a través de tu palabra. Dios Padre, que no se diga hoy cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Y todo aquello que hablamos, si es para edificación, de aquellos que escuchamos por medio de tu palabra, que permanezca en nuestro corazón, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por la libertad. Y gracias porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos entonces a 2 de Corintios
capítulo 12, versículo 7. Estábamos hablando de un apóstol Pablo desnudando su corazón porque estaba en entredicho para algunos de sus hermanos y para otros que alteraban el orden de la narrativa de la gracia del apóstol y ponían la autoridad apostólica en tela de juicio. Y entonces el apóstol va a hacer un poco gala de sus credenciales espirituales con la humildad necesaria, llegando hasta no asumir como la persona de la cual él va a narrar esta situación. ¿Cierto? Entonces va a explicar la razón por la cual Dios había puesto una carga en él, una carga a la que él va a llamar aguijón. Y vamos a adentrarnos un poco en la mente y en el espíritu del apóstol y en la carga apostólica tan grande que Pablo tenía. Saben, cuando nuestro Señor nos llama, Él dice que su yugo es ligero, pero hay un yugo. Un yugo es un yugo, ¿no? Él dice, toma tu cruz y sígueme, pero hay cruz y hay yugo. Cuando a veces se nos predica que la vida en el Evangelio son violines y rosas y ángeles con cítaras y trompetitas, muchas veces caemos en ese error y transmitir ese error, y cuando llega la primera dificultad, como se nos ha enseñado y nuestra fe está operando para que el creyente esté blindado de cualquier circunstancia, cuando anomalía en la vida, entonces una situación de dificultad desmorona tu nuestra, porque no tuvo cimientos. Pero Dios ya nos ha advertido que en este mundo tendremos aflicción. Pero por otro lado, este mundo que opera para muerte, nosotros como creyentes tenemos el espíritu que opera para la vida. Es una ventaja muy grande con la que podemos enfrentar nosotros como iglesia esas situaciones. No que no tengamos las situaciones, pero tenemos cómo enfrentarlas, no como las enfrenta el mundo. Y el apóstol nos va a mostrar de manera supremamente, diríamos hasta dramática, esta situación que él vivía. Dice, entonces, para expresar y defender su apostolado, a causa de la alteza de mis revelaciones, a causa de la alteza de mis revelaciones. Cuando el apóstol dice alteza, significa que debido a todo el contenido, toda la información, todo el conocimiento que de Dios venía para el apóstol Pablo, el conocimiento que tenía del mundo espiritual, de cómo operan los espíritus, de por qué ocurren las cosas, de los tiempos de Dios, de toda la profecía que había en él, el apóstol dice que hay, todo este conocimiento, él le llama que es una revelación, que solamente puede ser algo que Dios le dé al hombre. Una revelación no ocurre de manera fortuita. Me explico. Es como una persona que no está llena del Espíritu Santo, de pronto va por la calle y diga, wow, tuve una revelación. Simplemente se le prendió la bombilla, como se dice vulgarmente, o tuvo una buena idea, o hizo una conexión. Pero en realidad no es una revelación. El descubrir algo de nuestra propia vida no necesariamente es una revelación. Cuando el apóstol se refiere a revelaciones es cuando Dios quita el velo de la ignorancia, lo que nos separa de él, del conocimiento pleno. Dios como que corre una cortinilla, por eso se dice revelación, corre una cortina, y a través de esa cortina que es retirada, sin ese velo, él puede acceder a la mente y al corazón de Dios como apóstol. Y a esto él le llama alteza de revelaciones. Y estas revelaciones iban a tener una consecuencia en su vida y en su ministerio.
el saber todo esto iba a tener una controversia con su personalidad. ¿No han visto, por ejemplo, cómo es un político en campaña? Normalmente, ¿cómo es un político en campaña? Salen de jeans, repartiendo volantes en las avenidas, en bicicleta. Escuchan a todo el mundo. Ahora, ¿cómo son 2 años después? Llenos de policías. Al principio pagan los primeros 6 meses, si acaso pagan sus favores políticos, y ya después no existe nada. Por causa de la autoridad bajo la cual son investidos, ¿cierto? Por la democracia, por el voto popular, hay algo que comienza a pasar en sus corazones. Y es que esos corazones se manifiestan tal cual como son, perversos y engañosos. Razón tiene nuestro Señor cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero no como metal valioso. El dinero es el poder que da el dinero. En realidad el dinero está asociado al poder. Porque si vamos, por ejemplo, a una sociedad en la que la mayoría de personas vivan en confort, vamos a un país nórdico o escandinavo, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, no hay pobreza en esos lugares. Hay pobreza casi cero. Pero las personas quieren seguir consiguiendo más, así tengan en ese estado social de bienestar, tengan ciertos accesos. Ocurre que el ser humano siempre está en búsqueda de ese poder. ¿Y por qué se da eso? Porque las personas no están buscando dinero simplemente para sostener sus necesidades. Al principio puede ser así, pero cuando tienes todas tus necesidades, ¿por qué quieres más dinero? Si ya tienes tu modo de supervivencia garantizado, ¿por qué buscamos más dinero? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué motor hay, qué condición hay en el corazón del hombre que nos impulsa a buscar más? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos demostrar? Que nuestra vida vale, que ¿por qué? ¿Por qué nos ocurre eso en nuestro corazón? Está vacío, pero vamos a hablar, estamos hablando que hasta el corazón del creyente eso ocurre en la iglesia y ocurre también en el mundo. Y nosotros como iglesia tenemos un freno, pero en el mundo no hay freno. Volvamos al caso del político. El político consigue sus votos y empieza el poder nuevamente a dar tumbos y a dar vueltas y a reflejar simplemente como un espejo lo que hay realmente en el corazón. Y el apóstol Pablo también tenía su carne y dice lo siguiente: a causa de la alteza de mis revelaciones, por lo cual, para que yo no me engría, es decir, para que no me convirtiera en soberbio, fueme dada una espina en la carne. Conocía también Dios al apóstol que Dios permitió una espina, una aflicción. ¿Saben? Mi traducción acá, que es Dana Carcolunga, traduce espina, pero la expresión en más representaciones que sería ponzoña o un aguijón, algo punzante. ¿Cómo sería un aguijón en nuestra vida? Imagina tener una tuna, tener una pequeña puntilla, un clavo en el pie e ir caminando durante tu día. ¿Qué hace una espina clavada en el pie?
nos recuerda todo el tiempo que está ahí. Un aguijón es algo que recuerda todo el tiempo que está ahí, clavada. Entonces, si yo siento que estoy levitando, cuando piso, siento, no, no estoy levitando. Aquí estoy. Tengo la puntilla clavada en mi pie. Entonces es una brújula, es un amortiguador de Dios. ¿Un amortiguador en qué sentido? Es un amortiguador para la conciencia. Cuando la conciencia se desenfoque, el apóstol Pablo caminaba y el aguijón en la carne. Ojo, porque dice que es en la carne. Claro, la carne y no en el espíritu, porque en el espíritu no existe aguijón. El aguijón es en la carne. Entonces ya podemos ver carne para el apóstol Pablo se está refiriendo a su cuerpo físico, no a la carnalidad, ¿ya? Ya que era algo que lo aquejaba. Y si Dios lo permite, sí, no todo problema coyuntural en nuestra vida es un aguijón en la carne, como el del apóstol. Un aguijón en la carne, según el apóstol, era, la explicación es simple, por causa de sus revelaciones, Dios permitió que él tuviera ese aguijón, por causa de sus revelaciones. Entonces no quiere decir que toda nuestra vida, todo problema sea un aguijón, salvo que Dios ponga algo en nosotros o permita, no que lo ponga, que permita algo para que sea un amortiguador, un freno, un recordatorio de mostrarnos quiénes somos. Sabemos que el nivel de excelencia y de autoexigencia que tenía el apóstol Pablo lo hacía proclive a la soberbia. Era un hombre que lo hacía bien todo. Desde el principio se esforzaba todo en hacerlo bien. Él mismo lo dice en Gálatas. Él dice, yo irreprensible en cuanto a la ley. Lo dice en varias cartas. Habla de cómo había sido su vida otrora de haberse convertido a Cristo, de haberse hecho apóstol, o que Dios lo hubiese convertido en apóstol. Hacía mención de un hombre perfeccionista en todos los aspectos de la vida, pulcro, perfeccionista. O sea, que era el perfecto candidato para no asimilar la gracia. Una persona muy confiada en sí misma difícilmente va a aceptar la gracia. Si yo soy una persona que estoy acostumbrado a hacerlo todo, a darle de comer a muchos, a ganar todo, es que yo desde pequeño todo me lo gané con mi esfuerzo, con mi coraje, con mi valentía, con mi inteligencia, con mi perspicacia, porque me maté estudiando. A esa persona le costará mucho entender que, oye, en las cosas de Dios, tú no te ganas nada. Tú no te ganas nada. Ya todo te fue dado. Todo te fue dado. ¿Qué tienes que hacer? Encontrar lo que te fue dado y practicar en ello. No fingir ni edificar en vano lo que Dios ya te dio. Entonces, nuestro papel en la iglesia es un papel más pasivo. ¿Pasivo en qué sentido? En encontrar qué Dios me ha dado para ponerlo en práctica y ejercerlo. Y ahí ya ese rol pasa de ser pasivo y se vuelve activo, en la medida en que te extiendes a los demás. Pero es algo que Dios te dio, en lo que vas a ser bueno, porque es una capacitación de Dios, y no te va a costar. El producirlo, esfuerzo sí, pero no es lo mismo hacer un trabajo con pasión, con amor y con deseo que hacerlo sin él. Entonces no significa que la iglesia va a ser mediocre o que va a ser perezosa o que va a estar en un pasotismo. Significa que cuando descubres tu don y tu pasión, lo que verdaderamente Dios te ha dado, de lo cual Él te va a reclamar ese talento, ahí verdaderamente vas a entender que el cansancio, que el pasar tiempo, horas o lo que sea, no importa, porque es tu don y es tu talento.
Es como el que sabe pintar, se la pasa horas y horas pintando. No es perezoso, no, está ejerciendo su don. Y Dios quiere que todos como iglesia descubramos eso y lo hagamos. Entonces, nótese con la franqueza que nos habla el apóstol. Dice, fueme dada, versículo 7, una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Frente a este pasaje han surgido diferentes interpretaciones. Haría mal yo en no exponer, digámoslo así, las más conocidas, para que por lo menos quede sentado y podamos tomar, de acuerdo al contexto, una u otra opción, pero si él mismo no nos expone, es porque no importa en qué era afligido o de qué manera era que Satanás lo abofeteaba. No importa. Lo que importa es que Él nos está expresando un principio y es que Dios muchas veces permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Y las permite para qué? Para formar nuestro carácter y para poder bendecirnos. Una de las interpretaciones que se ha hecho de este pasaje es que el apóstol Pablo posiblemente sufría de un problema oftálmico en los ojos. ¿Ya? Vemos que Pablo por lo general no era quien escribía las cartas. Pablo tenía un amanuense, un escriba, un compañero de viaje que en prisión o donde él estuviera le hacía de escritor. Pablo iba hablando, ese amanuense le iba escribiendo. Sabemos esto porque en algunas de sus cartas él dice, mira que esto lo escribo con grande letra de mi propia mano, con grande letra, ¿no? Y de su propia mano, lo que nos hace ver que Pablo posiblemente tenía esto. También nos narra Hechos de los Apóstoles y también en las cartas que Pablo sufrió un problema en los ojos, un problema que era incluso desagradable a la vista, ya que él menciona a la iglesia, a las personas que lo cuidaron y dice que lo trataron como ángel, como si se tratara de un ángel, y mientras a él se le pasó esa infección. Una infección en los ojos que era muy, muy típica de los viajeros en el Asia Menor. Eran infecciones en los ojos muy fuertes. Recordemos que estamos en una época en la que no existían los antibióticos. Entonces muchos aluden que el aguijón era un problema en los ojos del apóstol que le dolía y era punzante y le recordaba precisamente la gracia. Porque cuando fue llamado el apóstol Pablo, recordemos que a él le ocurre algo en su cuerpo de manera muy peculiar y es que es como que se le ponen unas escamas que simbolizan su ceguera, la ceguera del pueblo judío representada en un hombre fariseo que no podía ver más allá de la ley, sabiendo que la ley hablaba de la persona que le estaba predicando, que era Jesús resucitado. Y justamente aquel ciego se iba a encargar de llevar a otras personas al Evangelio. Aquel ciego, el cual sus escamas caen, puede ver, puede ver la luz. Recuerden cuando Ananías hace una imposición de manos en Pablo, caen esas escamas y él puede ver. Y, y entonces cuando ya Pablo alcanza a comprender la gracia, es como si en su propia carne llevara la contradicción de su mensaje, la contradicción de ser un hombre cumplidor de la ley, un hombre que vivía bajo preceptos y reglas, y ahora enseñar
que nada se consigue en esta vida por preceptos y por reglas, sino por gracia. Su vida como una contradicción. El que otrora perseguía, ahora se escapa. El que otrora era ciego, ahora guía a otros. Y en ninguna cosa que fuese para Pablo, su capacidad humana, Dios lo utilizó más allá que su propia debilidad. Por eso Pablo decía que él se gloría en su debilidad. ¿Qué quiere decir que el apóstol se gloría en su debilidad? En lo que él no era nada, es donde Dios lo fortalece y es la base de su predicación. Es decir, a la gente, señores, esto es gratis. Cuando antes decía, esfuércense y consigan todo esto porque si no Dios los va a condenar. Él está diciendo, reciban la gracia. Qué difícil tarea para Pablo. Entonces muchos ven el aguijón reflejado en este problema oftálmico. Otros hablan de un pecado oculto, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el contexto, pero yo lo traigo a colación, porque van a haber algunos textos cuando estén leyendo o estudiando que hablan de que él se refería a los pecados o a la vida de pecado y que el pecado para él le producía como eso. Entonces, que cuando él caía en pecado, sentía que Satanás lo estaba ofendiendo. Precisamente porque utiliza la palabra carne. Y miren lo que hace el apóstol Pablo, que es normalmente lo que uno hace cuando está siendo abofeteado, cuando está pasando por un problema, una circunstancia de dificultad. Versículo 8. Por esto rogué 3 veces al Señor que se retirase de mí, que se retirase de mí. O sea, era algo que lo perturbaba. No era un pecado, era algo, era una ponzoña que él tenía permanente. Bueno, y también hay otras interpretaciones, pero ya están más descabelladas, entonces en estas dos, que son como las más normales, ¿no? Verso 9. Y él me dijo, que baste mi gracia, que baste mi gracia. Si vemos esta contestación de Dios hacia el apóstol Pablo, podemos descubrir que literal este aguijón era producido Sí, póngale dentro del volumen. contexto por un ser espiritual que Dios permitía que atormentara a Pablo de alguna manera Tiene que poner el y altavoz, que le usted sabe. recordase que pese a la posición que tenía como apóstol, Mami, pero mientras le pones el altavoz, no su importa. humanidad y heraldo de la gracia. Él siempre recordaría entonces, bajo esta premisa, que él es el apóstol de la gracia. Y así sus inclinaciones hacia ganarse y conseguir todo por su propia mano, por su propia obra, quedarían destruidas por este aguijón. Dice que en la flaqueza llega al colmo el poder. Y yo presento una tesis de superación personal o de coaching emocional o de dar un discurso de emprendimiento para animar a las personas y utilizo esta frase, que en la flaqueza llega el colmo el poder. Yo creo que ese auditorio sale llorando, se vacía, sale corriendo, pero por ningún motivo. Creo que se quedan se quedan escuchando esto. Y fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo al apóstol. Porque Dios y el Espíritu y el poder de Dios no opera como opera en el mundo. Nosotros no podemos hacer una transacción por el poder de Dios. Nosotros no podemos comprar el poder de Dios. No podemos, no tenemos el dinero para pagarlo.
no tenemos los recursos suficientes. Voy a ayunar, voy a trabajar duro para ganarme el poder de Dios. Créeme que no lo vas a recibir de esa manera, porque no tienes la medida para hacer esa transacción. Entonces, podríamos llegar a pensar lo siguiente. ¿Cómo así? Entonces Dios le va mejor como a los mediocres, a los que no quieren esforzarse en la vida y todo esto. No se trata de eso, porque si vamos a ver versículos en la Biblia que hablan de valentía y de esforzarse, son muchos palabras de Dios a José. Esfuérzate y ve y sé valiente. Esfuérzate. En los salmos también. Entonces, no, Dios nos está contradiciendo. Pero hay un poder que no se puede conseguir con ese esfuerzo humano. Con el esfuerzo humano tú puedes conseguir muchas cosas. Y el fruto del esfuerzo humano es muy gratificante, pero efímero. Y hay que esforzarse. ¿Sí? Pero el poder y la gracia de Dios y los bienes espirituales no se consiguen como se consiguen las cosas de este mundo. Y esto le cuesta a la carne entenderlo. Le cuesta, nos cuesta mucho. Dios, dime qué tengo que hacer. Dios, dime qué tengo que hacer. ¿Cuánto tengo que ayunar? ¿Cuánto tengo que hacer sacrificio de oración? E imagínate a Dios respondiéndote, oye, hija, hijo, te basta mi gracia, que en la flaqueza llega el colmo al poder. Entonces, ¿cuál es el principio que esconde esta palabra? Es el principio de la fe que reconoce quién es Dios y de dónde viene todo. ¿Cómo volver esta expresión práctica? Imaginemos que nosotros somos un recipiente. Este lo tengo a menos de un cuarto de su capacidad real. Imaginemos que somos un recipiente y que yo puedo llenar este recipiente con dos calidades de líquidos. Una calidad que es la calidad de Dios y otra calidad que es la calidad del mundo. Yo puedo vertir y conseguir cosas del mundo teniendo un poquito de Dios, y cuando tenga eso voy a sentir insatisfacción. Cuando lo consiga, satisfacción. Cuando pase un tiempo con aquello que conseguí, insatisfacción. Esto lo saben todos los que han comprado alguna vez o han estrenado un carro. La satisfacción del carro recién comprado dura un poco, ¿no? Pero con el tiempo ya, y como está el mercado, van cambiando los modelos y ya vas mirando cada vez más alto, ¿cierto? Entonces ya le hicieron un facelift a la nueva versión y entonces sale versión turbo, versión híbrida, versión 100% eléctrica, versión 4x4, versión con sensores de no sé qué, versión 4W Drive, versión esa y versión la otra. Esa satisfacción es buena y a Dios le gusta que la sintamos, pero cuando no es de Dios, se esfuma. Incluso pueden ser regalos de Dios y se van a esfumar, porque los regalos materiales de Dios, Dios también da regalos materiales, son de este mundo y igual se van a acabar. Y no lo podemos, y podemos llenar entonces ese vaso también con otra calidad. Y esa calidad es el poder y es la presencia de Dios. Y esa, a diferencia de la calidad del mundo, la actitud es no de producir o intentar producir o trabajar para llenarme, sino trabajar para recibir y para saber recibir. ¿Y cuál es la mejor forma en la que yo recibo? Si hay algo gratis, solo imaginemos
que alguien nos va a dar un regalo. Yo te quiero dar algo. ¿Cómo empezamos? Yo te quiero dar algo. Tengo un regalo, tengo un objeto acá. Lo primero que uno hace es, primero siente pena si la persona no es conocida. ¿Cierto? Es normal. Segundo, casi que como acto reflejo, extendemos nuestras manos para recibir. Cuando tú extiendes tus manos, estás teniendo un acto pasivo, pero a la vez activo. Estás diciendo, yo no tengo, pero me dispongo para recibir. Eso es un acto pasivo que se convierte en activo. Cuando Dios nos entrega de su propia naturaleza a nosotros, de su propia gloria, de su propia presencia, perdón, Dios quiere que lo recibamos como un regalo que no pudimos haber comprado. En la actitud pasiva de aquel que sabe que no lo puede comprar, pero extendiendo las manos para valorarlo y recibirlo. De esa forma es que nos llenamos de Dios. De tal manera que el que no tiene, tendrá. Y yo no tengo, recibo a Dios, voy a tener. Como un acto de fe. Dios necesita que tengamos ese acto de fe. El extender mis manos para recibir a Dios es un acto de fe. Si crees que eres un don nadie, excelente. Estás en el lugar indicado. Porque los don nadie tienen la habilidad y las coyunturas de sus codos aceitadas para extender las manos. Denme. Si crees que tienes mucho, entonces dirás, no, yo no necesito eso, que se lo den a otro. Pues ya estoy lleno, ya estoy trabajando a manos llenas, ya no necesito eso, Dios. Dios ya tiene muchos conmigo y todo esto, pero estás llenando cosas del mundo. El apóstol Pablo, siendo un hombre en el mundo tan grande, lo que lo hacía ser lleno de Dios era precisamente ser tan pequeño. ¿Y cómo era pequeño? Señor, te necesito. Eso es ser pequeño. El grito de batalla de un creyente es, Señor, te necesito. Y extiende los brazos. Y como la gracia es gratis, ahí es donde la recibes, en tu pequeñez. Esto no te lo va a decir ningún coaching espiritual. En un coaching espiritual te van a dar un montón de reglas. Las reglas del éxito, padre rico, padre pobre. Los hábitos de la gente exitosa. Y leerás un montón de cosas. Y dejarás ese libro después de 5 o 4 meses. Pero Dios te dice, déjate llenar de mí. Y yo revelaré en ti lo que desde antes de tu creación yo puse en ti. Y ahí vas a hacer, y ahí vas a servir, y ahí vas a alcanzar lo que yo tengo para ti. Si te has sentido lastimado por el mundo, porque los demás consiguen, porque los demás hacen y a ti no te sale nada, estás en el lugar indicado. Estás en el lugar indicado. Solo te falta extender los brazos para poder recibir. Recibe y espera. Recibe y espera. Siempre reconociendo que muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades. No que le estaba diciendo, ay, ando poquito, ay, estoy obeso, ay, tengo dolor de cabeza, Señor, gloria. No, eso no es gloriarse en las debilidades. La gloria del apóstol era saber
que de él no dependía cuánto poder de Dios entraba en él, sino de cuánto él permitía, por su pequeñez reconocida ante Dios, dejar que Dios llenara su vasija, él como vaso. Entonces nuestra actitud frente a la naturaleza de Dios es: Dios llena, Dios llena. Miren que ningún profeta de todo el Antiguo Testamento hizo algo para que Dios lo eligiera. Ninguno. Ninguno fue nadie. Moisés no era nadie. Moisés fue un niño abandonado para que no lo mataran. En el decreto, bien sea de Tutmosis II o Ramsés. ¿Quién fue Moisés? Un niño abandonado por su mamá para que sobreviviera. Bueno, abandonado en sentido figurado. Tartamudo. Moisés no podía articular 3 palabras seguidas. Era el segundón de la corte de los egipcios del faraón. Siempre por delante el hijo del faraón, pese a que se hayan criado en la misma casa dinástica, era segundo. ¿Quién era Moisés y por qué Dios lo llamó? ¿Quién era Samuel? ¿Quién era el rey David? Del cual se desprende semejante palabra que Dios le reveló al profeta Samuel. Un profeta que escuchaba la voz Biblia de Dios, habitaba en su presencia, conocía cómo pensaba y cómo obraba Dios, pero seguía con las expectativas del mundo y veía con el filtro del mundo. Y se acerca a la casa de Isaí y oh sorpresa, porque ninguno de los hermanos de David, los mayores, empezando desde el mayor hasta David, eran el que Dios tenía destinado como rey, como ungido. Y Dios le dice a Samuel: yo no veo a las personas como el mundo las ve. Yo no veo como hombre. Yo veo lo profundo del corazón del hombre. Y muchas veces hemos vivido nuestra vida lastimados porque ningún hombre ve como Dios ve, ni quiere ver como Dios ve. Y como el mundo ve diferente, nos mide en función de una cantidad de logros y consecuciones en la vida mundana que igual se acaban con la muerte, pero nadie nos dice: bástate mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo del poder. Nadie nos enseña esto. Ni siquiera en catequesis, ni siquiera muchas veces en ámbitos de iglesia se nos enseña esto. A veces incluso se nos predican los principios del coaching adaptados a la Biblia. Pero ¿quién nos enseña que siendo pequeños somos grandes para Dios? ¿Quién nos enseña que en la medida en que se produzca ese vaciarnos a nosotros en Dios, es que se produce su llenura? Porque si el vaso está lleno de cosas del mundo, de autosuficiencia, entonces, ¿qué espacio voy a permitir a Dios de mi vida para que actúe? Tenemos nuestra mente, nuestro corazón tan llenos de nosotros que no permitimos a Dios actuar. Les ha pasado muchas veces que están frente a una persona que todo el tiempo está hablando de sí misma, de sus logros, de lo que hace, de lo que hizo, y tú de pronto le dices: oye, te quiero contar algo, ¿cómo me fue? Y habla y habla y habla y habla y habla de sí mismo, todo el tiempo. En el momento en que una persona esta les dé la oportunidad, díganle: venga, ¿y qué espacio hay para Dios ahí? Eres tan grande que Dios es tan pequeño en ti, tan pequeño en ti. Ser pequeño en Dios no es ser apocado. Ser pequeño en Dios es saber quién soy para que la naturaleza de Dios grande se exprese a través de mí. Y vas a caminar con la dignidad de un hijo de Dios, sabiendo quién eres, sabiendo tu naturaleza como un espejo.
pero reflejando la gloria de aquel que te está llenando. Y por eso él dice, muy gustosamente pues continuaré gloriándome en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Ese es el secreto, es ser pequeño para que él sea grande en mí. Es reconocerme pequeño para que el océano se exprese en mí. Por lo cual me complazco en las enfermedades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo, pues cuando parezco débil, entonces es cuando soy fuerte. Y su fortaleza es la provisión de Dios. Y miren que ya el apóstol Pablo no solamente está hablando del aguijón, sino que también está hablando de todas las penurias que él pasa. Ese es su yugo, esa es su carga. He hecho el loco, vosotros me habéis obligado, porque necesitaba ser estimado de vosotros, pues en nada fui inferior a esos preclaros apóstoles, aunque nada soy. Las señales de apóstol se realizaron entre vosotros en mucha paciencia, en señales y prodigios y milagros. Vean la forma en la que Pablo sigue defendiendo su apostolado. Y es que un apóstol no solamente venía acompañado de una predicación y la autoridad de haber sido comisionado por el Señor, sino que del apóstol también se desprendían señales, prodigios y milagros y los dones del Espíritu Santo en cuanto a lo sobrenatural, operando a través del apóstol Pablo. Estamos hablando de sanidades físicas, de profecía y de toda suerte de milagros. Verso 13. Pues en que habéis sido inferiores a las otras iglesias, sino en que no os fui gravoso. Es decir, a diferencia de otros apóstoles que dependían plenamente de las congregaciones o las comunidades donde iban a enseñar, el apóstol Pablo se proveía a sí mismo todo el dinero y el sustento provenía de su labor. Algunas veces era ayudado, pero por lo general del oficio de fabricar tiendas de campaña y carpas militares. Y con eso sustentaba sus viajes, dice él, para no serles gravoso. Dice, perdonadme este agravio. He aquí que por tercera vez estoy para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco vuestros bienes, sino a vosotros. Pues no son los hijos los que deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Que aquí se desprende una expresión muy utilizada, sobre todo cuando somos evangelizados o una persona nos llevó a la fe. Realmente se utiliza el prefijo como padre espiritual, ¿no? Este es mi padre en la fe, ¿no? Porque me llevó a la fe o me engendró en la fe. Y el apóstol Pablo está tomando este adjetivo, esta paternidad, y les dice, miren, utilizándolo a semejanza de cómo son la ley de herencias en el derecho romano, y es que los hijos heredan de los padres, y esta es la lógica del mundo. Entonces, él cómo les va a pedir a ellos, si son sus hijos, antes les da. Es una forma muy peculiar del apóstol, porque normalmente los demás apóstoles no lo hacían. No porque este fuese el ideal, sino porque es la forma de ser del apóstol. De hecho, hace parte de su mismo perfeccionismo y su mismo cuidado para nada entorpecer la obra de Dios, porque el corazón es engañoso y es malintencionado. Imagínense ustedes que de pronto Dios, aquí en este lugar en el que por cierto está quedando muy bonito, en el próximo miércoles vean esto completamente cambiado, con unos jardines preciosos, todo este lugar acondicionado. A mí también me haría mucha felicidad, pero un corazón que no esté acostumbrado pensará, bueno, ¿y de dónde provendrá este dinero? El corazón empezará,
O de pronto comencemos a ver, veamos a Anita en un carro último modelo, paseándose. Digo Anita para no. Exacto. Eso es lo que hay, eso es lo que hay en el corazón. Miren lo que hay en el corazón de las personas. Pero miren lo que hay en el corazón. Los mismos que dicen, miren, los mismos que ven o asocian a Dios con la miseria, con la pobreza, son los mismos que recitan y cantan los salmos del rey David, que fue uno de los hombres más ricos de Israel, ungido de Dios. Entonces, ¿por qué el rey David sí y por qué no una persona de la iglesia, una persona creyente, no puede ser prosperada? Si David se dice que es un modelo que aún los judíos siguen, y si ustedes han visto, los judíos no tienen conflicto con eso. El judío como pueblo, como idiosincrasia que comprende la ley, las escrituras y las estudian, ellos dicen, si estamos caminando con Hashem, con Dios, con nuestro Dios, pues Él nos prosperará si caminamos de su lado. Y para ellos no es escandaloso ver que sus hermanos tengan y se ayudan entre ellos como pueblo. Pero nosotros como iglesia vivimos todavía malinterpretando la vida del santo de Asís, de Francisco, de San Francisco. Todavía malinterpretamos la enseñanza de San Francisco. San Francisco, como fundador de la Orden de los Mendicantes, lo que hizo fue protestar contra el boato, contra, digámoslo así, lo que se estaba manifestando espiritualmente en la iglesia de su época. No significa esa protesta que él hizo, como el monje mendicante, que el ideal de vida sea esa pobreza. La verdadera pobreza debe ser la pobreza espiritual, Manuel. Y eso para la iglesia, pues, nadie dice que existen los países más, pues, para que tú crees, Sí. porque yo digo, que tú crees. Sí, mira, tristemente no conocemos el significado de la palabra humildad. Y a veces confundimos la palabra humildad con el apocamiento. O incluso mentir para no parecer soberbio. Mentir para no parecer soberbio. Muchas personas de las que llamamos humildes son mentirosos que no quieren parecer soberbios. Mentirosos que no quieren parecer soberbios. Yo este ejemplo lo he puesto mucho. Yo sé inglés, por poner el ejemplo, estudié inglés, enseño inglés, y alguien me pregunta, oye, ¿sabes inglés? Yo no sé. De pronto un poquito, y tengo 3 doctorados en lingüística. Sí, hombre, sí sé, tengo 3 doctorados, te puedo ayudar. ¿Qué palabra necesitas? La etimología esta, ¿por dónde te ayudo? Necesitas clases de martes y jueves de 3 a 5. Eso es humildad. Humildad es decir la verdad. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él no decía, vamos a ver qué digan, a ver. Y se emocionó. Vamos a ver qué dicen estos, a ver, no. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús dijo, no, tanto así no, pero más o menos sí, no, yo vengo a ayudarles. Digo, verdad has dicho, eso es humildad. Y por esa falsa humildad, no que la persona sea mala, porque hemos incurrido en malinterpretar la humildad. El problema es de la interpretación correcta de la humildad. Ojo,
es cultural. Es una falta de escudriñar lo que digo, de reflexionar mis palabras. Tú eres esto, dilo. Y si eres bueno en algo, no tengas miedo en decirlo. Eso no te hace soberbio. Prefiero pecar como soberbio que por falso humilde. Porque si alguien te ve como soberbio, es porque si realmente no eres soberbio y estás diciendo la verdad, el problema de aquel que te está viendo como soberbio es una proyección de la soberbia que hay en su corazón o de la falta de autoestima de la persona. Cuando una persona con falta de estima propia ve a alguien decir o hablar sobre algo o sobre una posición o sobre algo que consiguió o lo que sea, y siente algo, un fastidiecillo por allí en el corazón, ojo, ojo, porque eso es una herida en tu corazón de tu propia estima. Pero si te alegras de lo que la otra persona cuenta o pasó, o te maravillas y agradeces el don que tiene alguna persona, la capacidad, lo que consiguió, es porque tu corazón es sano. Pero si otra persona manifiesta un don, bien sea humano o espiritual, que Dios le dio, y uno se siente mal cuando lo ve, o que una persona sobresalga y yo me siento mal, ojo, porque ahí el problema es del corazón que está bien. Y a veces, por temor humano, no queremos que esa persona sienta eso de nosotros por agradar, y ahí es donde se genera esa falsa humildad cultural. Es puro y físico temor a desagradar al otro. Entonces, para no desagradarlo, incomodarlo, no parecer soberbio, entonces voy a decir mentiras, voy a decir lo que no soy. Oye, es que, oye, tú oras, cuéntame, es que yo necesito que enseñes a orar, que me enseñes a orar. No, pues yo no oro, pues ahí vamos. Y resulta que es una persona que se levanta todos los días a orar y sabe todos los secretos de la intimidad con Dios. Miren el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo oro en lenguas más que ustedes. Entonces alguno diría, muy soberbio, miren ese soberbio, y qué rabia, pero bueno, que no. ¿Y este cómo sabe que ora más que todos? Él en el espíritu sabía y decía la verdad. Si yo soy una persona que escucho al apóstol Pablo diciendo, yo oro más que todos en lenguas y tengo un corazón sano, yo diría, yo quiero aprender de ese hombre que me enseñe para orar. Yo quiero aprender. Un corazón insano dice, qué rabia, me cae mal. Me cae mal y lo desecho y pierdo la oportunidad de aprender de esa verdad que acaba de decir. Uy, Gracias a Dios. estás diciendo la verdad porque realmente, perfecto. Aunque puede ser una muletilla, si no la sientes es una muletilla, si la sientes eres una persona que realmente está entendiendo, soy pequeño y todo me viene de él, soy un verdadero mayordomo. Pero cuando te es muletilla es mejor que lo lleves a conciencia. Excelente. No, no. Qué pregunta excelente, qué pregunta excelente. Qué pregunta excelente ya para terminar. Mira, la frontera entre la envidia y el deseo es lo que siente tu corazón hacia la otra persona, ¿vale? Si proviene ese deseo de una admiración,
está limpio tu corazón. Si tu deseo proviene con rabia hacia la otra persona, con ese sentimiento de no me gusta lo que tiene, lo que ella tiene o lo que él tiene, lo quiero yo, como desposeer a esa persona, eso, ¿por qué lo tiene él y yo no? Si viene acompañado de ese sentimiento, es envidia. Esa es la frontera. La frontera es o la admiración o el deseo de poseer o de desposeer a una persona de aquello, o de un falso sentimiento de justicia, de por qué él sí y yo no. Eso marca un corazón limpio de uno que necesita sanación y limpieza, ¿no? Desear los dones del Espíritu es algo incluso que nos manda la palabra. Desear y anhelar los dones espirituales. Lo acabamos de ver en la primera carta a los Corintios. Preferiblemente que profeticéis. Pero sobre todo eso está el amor, ¿no? Dime. Una garantía para beneficiarte de la gracia o de las bendiciones para los que Dios quiere que la vida de uno. Porque nunca es corazón de uno. Es el médico para que no haya que puedan manifestar. Bien. La fe, vamos por eso. La fe, ¿de dónde viene? ¿Cierto? ¿De dónde viene la fe? Entendí del oír. ¿Entendiste eso? Del oír. ¿De dónde viene la fe? Ok, viene del oír, pero la fe viene, pero sí viene de Dios. Exacto. La fe viene de Dios. La fe hace parte de ese equipamiento sobrenatural que todos los seres humanos tenemos. Los salvos y los no salvos, los gentiles y los judíos, todos venimos con fe a este mundo. La fe es sobrenatural, la fe es una capacidad espiritual, ¿vale? Pero que se manifiesta a través de una decisión. De una decisión. Entonces, nada en tus capacidades naturales te va a hacer alcanzar la fe. Nada. Tú no puedes producir fe en tus capacidades naturales. O sea, tu forma de alcanzar la gracia va a ser por un mecanismo que incluso fue dado gratuitamente, que es la fe. Ahora bien, todas tus potencias humanas, cuando le entregas tu vida a Dios, puestas en función de Dios, pues son una maravilla, ¿no? Tu intelecto, tu capacidad, tu capacidad de hacer amigos, de hacer conexiones, o tu responsabilidad, o ser hacendoso o hacendosa, o tener facilidad de palabra o de servicio, etcétera, etcétera. Si lo pones al servicio de los demás, esos dones naturales, estás en el plan de Dios, ¿vale? Pero ese solo equipamiento no te va a hacer alcanzar la fe, porque la fe es algo independiente a esas capacidades. ¿Me expliqué bien? ¿Puedo responder algo de tu pregunta o no? No. Eso no está teniendo desde formas que la presume. Esa habilidad por la cual tú dices que no, que casi las virtudes no me acercan a la gracia, porque las debilidades me ven. La fe viene siendo lo que equipara tu debilidad para que eso que parece inalcanzable debería de ser inalcanzable. Eso es lo que la fe une y nivela. Sí, mejor así. Y la fe hacia la palabra. Después de Dios dice la palabra hace que llegue. Sí, claro, porque la fe es todo en potencia. La fe es como un mecanismo que tenemos en nuestro interior que solamente va a producir efecto cuando escucha algo con el que sintonizarse. Entonces tú escuchas, Jesús murió por tus pecados, resucitó de los muertos y te dio vida eterna. Y tu fe ahí es sintonizada con esa palabra, es que se pone en acción.
algo que Dios te dio sobrenaturalmente, gratis, que no es una capacidad humana natural, es la que va a desatar toda esa gracia. Nada en ti la va a desatar. Hay personas que son muy buenas personas y no usan su fe. Hay otros que son unas lacras, usan su fe y terminan con una conversión, avergonzando a los que se creen muy buenos. Bien, vamos, ¿algo más? Avanzamos un poco. Gracias, Señor, por la vida de Claudia, Señor. Gracias por su salud, Padre, en el nombre de Jesús. Aquella situación por la que esté pasando, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, extendemos tu sanidad, Señor. Toque a Claudia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por María Isabel, Padre. Gracias por su corazón. Un toque tuyo es suficiente, Señor, para cambiar toda circunstancia, Señor. Tóquele hoy, Padre, y gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, Señor. Llévenos en paz. Dios, y que nunca, Señor, nos olvidemos que hay gracia suficiente, abundante, y hay provisión para todos aquellos que en ti confiamos, Señor. Amén y amén. Ok, a los que han estado